Adelante. Preguntarle en este acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y la autodefensa del rural. A ver, guarda el silencio, por favor. Adelante, por favor. Parte de las policías rurales del Estado. Bueno, forman parte de las acciones que el Estado mexicano ha tomado para normalizar la vida en el estado de Michoacán. Nosotros tenemos que apoyar cada una de estas acciones. No podemos regatear a la autoridad decisiones así que tienen propósitos. No hemos visto una estrategia completa, pero sin duda que tenemos que apoyar todos este tipo de decisiones. Son decisiones que creo yo son arriesgadas, forman parte de un esquema de legalizar grupos armados que se formaron por diversas causas. Ahora habría que entender o habría que establecer cuáles son las autodefensas genuinas, es decir, las que se formaron como reacción en contra de la subyugación del crimen organizado a la sociedad, y cuáles pueden no serlos hasta ser crimen organizado encubierto. Así es que hay un riesgo en esta decisión, pero nosotros tenemos que apoyar este tipo de acciones, pero también establecer que hay un plazo para la normalización, y por eso todos tenemos que estar en favor. Para nosotros el plazo es el momento en que arranquen los procesos electorales. En octubre el proceso electoral federal, y un poco más adelante cuando arranque el proceso electoral local. De lo contrario, no habrá un ambiente social para que el voto público se ejerza y provoque autoridades legítimas. Sí, son cosas riesgosas porque, bueno, las autodefensas tendrán que pasar un proceso de capacitación, un proceso que tenga que ver con su función, pero no vemos nosotros que sea también, que haya otra forma de poder establecer un equilibrio entre una realidad que rebasó a las autoridades municipales, sin duda, a la local y a la federal, y que ahora están haciendo esfuerzos. Nosotros establecemos también lo que hemos repetido: hay que vencer la economía del narco. ¿Cuál es la economía del narco? La economía cuando las bandas criminales se vuelven las detentadoras de todos los medios de producción en ese ambiente regional, territorial, y la gente empieza a depender absolutamente de ellos. Entonces hay que generar desarrollo en esas zonas. Es un asunto muy complicado, y no queremos ver nadie que esté involucrado en las acciones de los órganos del Estado mexicano, un Estado fallido. La oposición no debe de verse solamente como la crítica, sino tiene que verse como constructiva. Una democracia debe de medirse. Hoy nuestro ponente Gianfranco Pasquino dice: una buena democracia no solamente es la que depende de una buena autoridad, sino depende de una buena oposición. Entonces hay que pensar también en esa condición de ser propositivos y de apoyar este tipo de acciones tan importantes. Angélica Mercado, por favor. Angélica. Senador, buenos días. Preguntarle si tendría que pasar por una ley que está aprobada en el Congreso, particularmente por el Senado, que es el que tiene que ver con el tema de seguridad pública. Y dos, hay varios pendientes del Ejecutivo, por lo menos 60 iniciativas que datan de muchos años, entre ellas lo de extinción de dominio. El Ejecutivo no ha reglamentado, y hoy decía el comisionado Alfredo Castillo que precisamente no se pueden aplicar en esta Michoacán porque no hay una reglamentación. Tiene que publicar o se empeña con este tipo de normas para que se pueda aplicar lo que ustedes aprueban. Bueno, vamos a ver si es una ley federal o es una ley local la que institucionaliza de esta forma o empieza a meter al marco institucional, para ser más exactos, este tipo de organismos armados, este tipo de organismos no previstos en la ley, este tipo de organismos que sin duda responden, si son genuinos, a una causa justa, pero que sin duda son una expresión de la autoridad rebasada. Entonces,
yo diría que habría que ver si es una ley federal o es una ley local. No puede ser una ley nacional, porque entonces tendría que aplicarse, generarse para todo el país, y exactamente hay que regularizar lo de la posibilidad de que el Estado haga suyos los bienes decomisados a los criminales. Aquí en el Distrito Federal ya existe y nosotros esperamos que pueda existir en estados o en territorios o en todo el país, porque ese es un asunto de todo el país, para poder generar condiciones de sanción a la vida criminal. La última pregunta. Senador, el día de hoy se presenta en la Secretaría de Gobernación la nueva estrategia antisecuestro. ¿Qué podríamos esperar, siendo que estando en el gobierno no han podido reducir los índices de secuestro y este es un delito que se ha disparado? ¿Qué podríamos esperar? El secuestro se ha vuelto un terror para la vida de mexicanas y mexicanos en todo el país, y ahí sí necesitamos acciones generales que no quieran verse solamente para lugares donde la delincuencia, insisto, ha sido ya de niveles de horror. Así es que hoy esperamos conocerla. Sé que es un asunto de atención focalizada para algunos lugares, pero yo tengo información. Las estadísticas ponen al secuestro como el delito creciente en la sociedad, lo que lleva al estado de una relación muy tensa entre sociedad y gobierno, entre la seguridad que la sociedad debe tener para desenvolverse, para adquirir plenitud. Esperamos cuál es la estrategia para poder dar opinión de esto. Muchas gracias. Gracias, chicos.